Sí, buenos días. ¿Quién comparece en la parte doctora? Buenos días, su señoría. Comparece ante usted la licenciada María Isabel Félix Ramírez, en su carácter de Ministerio Público, especialista en delitos contra la privación de la libertad y lesiones, y con cédula profesional y documentos de identificación y localización debidamente registrados ante esta sala. ¿Quién comparece en la parte defensora? Buenos días, su señoría. Comparece ante usted la licenciada Maritza Imegas Villa en su carácter de defensor público, con cédula profesional y documentos de localización e identificación debidamente registrados ante la administración de esta sala. ¿Quién la acompaña? El imputado. Justo Madrazo Rosado. Fiscalía tiene la palabra. Muchas gracias. Me dio una bofetada y me dijo: si no quieres ser mía, no serás de nadie más. Te voy a llevar a un lugar donde nadie te va a encontrar excepto yo. Honorable juez, ¿es este entonces el caso en donde podemos observar la violencia con la que se trató a la pobre víctima e indefensa, la señorita Dolores? Y cómo el imputado, apoyado de su superioridad física y de su fuerza, quiso llevar a una mujer hacia un sitio donde ella no lo deseaba. En base a los agravios cometidos contra la señorita Dolores Morales Bocanegra, consistentes en la privación ilegal de la libertad que se ha hecho en su persona, se pide que se declare como culpable y responsable al señor Justo Madrazo Rosado por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad, al querer llevarse a la joven en contra de su consentimiento y a base de engaños, previstos y sancionados en el Código Penal del Estado de Baja California en los artículos 161 y 162, fracción primera. Además, por las muestras de violencia que muestra la víctima, consistentes en lesiones aparentes a nivel del tímpano del oído interno, una ruptura de la membrana aproximadamente de 3 milímetros, inflamación del conducto auditivo, además de un esguince en la muñeca de primer grado. Hechos que se prueban con la revisión y el testimonio médico que se extendió por la doctora, mismos que se encuentran previstos en los artículos 137 y 138 del Código Penal del Estado de Baja California vigente, con relación a los artículos 147 y 148 del mismo ordenamiento. En base a los hechos señalados por la víctima, el día 9 de mayo del 2011, el señor Justo Madrazo Rosado, ahora imputado, la invitó al cine, por lo que la víctima, la señorita Dolores, dijo que no quería asistir con él. El señor Justo la convenció diciéndole que si iba con él no la molestaría más, pues este la estaba pretendiendo desde hace algún tiempo y la señorita no quería ninguna relación con él. Fueron pues al cine, en donde el señor, ahora imputado Justo Madrazo Rosado, muy a su conveniencia, elige una película donde se termina más de las 12 de la noche. Sorpresivamente, al salir, el carro no enciende y esperan una hora para que el señor Justo Madrazo Rosado, imputado, llamara a un taxi. Pasa media hora para que llegue el taxi. El señor taxista es amigo del ahora imputado Justo Madrazo Rosado, pues en base a la declaración de mi defendida, ellos dos al verse se saludan de abrazo y se alejan a platicar un momento. Así pues, la señorita Dolores tenía mucho miedo y la hora pues ya no era apropiada para una señorita decente, cuando el señor Justo Madrazo Rosado le dice que la va a llevar a su casa y que se sube al taxi. Ella, por el miedo que tenía, decide acceder a la petición que le tiene el señor Justo Madrazo Rosado y sube al taxi con él, pero porque ella creía que la iban a llevar a su domicilio. Entonces, el automóvil enciende, un taxi, y toma dirección rumbo a la carretera Tijuana. Para esto la señorita Dolores se preocupa y pregunta que si a dónde van, por lo que el imputado le responde que van a ir solamente a buscar la batería para su auto. La señorita Dolores le comenta, le dice y le exige que no quiere ir, que la regresen a su casa, por lo que el señor Justo se altera y le profiere una cachetada en la que la señorita Dolores siente que le lastima el oído. Además, no contento con eso, le da un golpe en el abdomen y por si fuera poco le saca una navaja con la que la amenaza y le dice: si no eres mía, no serás de nadie más. Te voy a llevar a un lugar donde nadie te va a encontrar excepto yo. Acto seguido, la toma por las muñecas y ella intenta zafarse, claramente con la superioridad del hombre, del imputado, el señor Justo Madrazo Rosado. Él la lastima. En ese momento, ella puede ver que viene una patrulla detrás y lucha con todas sus fuerzas y con todas sus limitaciones para poder soltarse de las manos del ahora imputado.
Así pues, ella baja del taxi y sale corriendo hacia la patrulla y le pide desesperadamente que la ayuden. Entonces, el agente de la policía, el señor Valente Patiño Negrete, enciende los códigos y empieza a perseguir al señor Justo, persona que bajó del automóvil y salió huyendo al ver a la patrulla. Su señoría, ¿qué persona que es inocente sale huyendo al ver una patrulla? ¿No sería mejor que esperara para ver el resultado y si no debía nada, esperara a que el agente trabajara? Las lesiones que le causó el imputado tardan más de 15 días en sanar. Con relación a la víctima, ella estaba muy asustada. Es entonces cuando la patrulla alcanza al imputado, el señor Justo Madrazo Rosado, y al hacer la revisión ordinaria de él, encuentran la navaja, coincidente con la declaración de la señorita víctima, la Dolores, en donde dice que había sido amenazada por una navaja. Así pues, al encontrar la navaja del imputado, se concuerda con la declaración de la señorita Dolores. Cuando el imputado iba camino a la comisaría junto al agente, le comenta que él no tenía un trabajo fijo porque él realizaba trabajos eventuales en donde recibía muy buena paga. Y más adelante, cuando hace su declaración, dice que la navaja la utilizaba para abrir los paquetes que le llegaban a su trabajo. Si bien es cierto, dentro del taxi se encontraron unas pastillas. ¿No podrían ser estas pastillas producto del trabajo del señor ahora imputado? Siendo entonces que lo que se está juzgando no es la calidad en la que se había encontrado a la víctima Dolores, ni su estado normal o anormal psicológico, sino lo que se juzga son los delitos de lesiones, así como el delito de privación ilegal de la libertad. Creo que se cumple con los requisitos, en la que el señor Justo Madrazo Rosado la estaba llevando en contra de su voluntad a un sitio donde ella no quería estar, pues él mismo lo dice en su declaración al decir que sí la llevaba a un sitio sin su consentimiento. Es por esto y con base a los hechos relatados que se pide que se declare como responsable y culpable al imputado, al señor Justo Madrazo Rosado, por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad previsto en los artículos 161 y 162, fracción primera del Código Penal del Estado de Baja California vigente, así como por los delitos de lesiones externas aparentes en el tímpano, el golpe, además de las lesiones en las muñecas previstas en los artículos 137 y 139, fracción segunda del mismo ordenamiento, además de la relación que tiene con los artículos 147 y 148 del Código Penal del Estado de Baja California. Es por eso que el Ministerio Público solicita la pena de 7 años con 3 meses, que resultan 3 años como pena mínima en relación al delito de lesiones como resultado de la disminución del funcionamiento del órgano auditivo, así como 2/3 partes equivalentes a 2 años en ventaja por superioridad con la que contaba el imputado, el señor Justo Madrazo Rosado, sobre la víctima, la señorita Dolores González Bocanero, y 2 años y 3 meses por la razón de la existencia de un concurso real en los delitos. Sí, pues, este es el caso, su señoría, de una mujer que sufrió una bofetada, agresión y violencia, amenazas, cuando el señor Justo Madrazo Rosado le dijo: si no eres mía, no serás de nadie más. Te voy a llevar a un lugar donde nadie te va a encontrar excepto yo. Es cuanto, su señoría. Abogada defensora, tiene la palabra. Gracias. Su señoría, este no es el caso de alguna víctima de delito. No. Este es el caso de una víctima, sí, pero de un hombre víctima del propio amor que le tenía a su novia Dolores. Es por eso, su señoría, que esta defensa pretende ante usted que se declare absuelto al ciudadano Justo Madrazo Rosado de toda denuncia realizada por la señora Dolores, toda vez que el día 9 de mayo, alrededor de las 11 de la noche, en Cinépolis Galerías, el ciudadano Justo Madrazo tuvo cita con la señorita Isabela Lora, amiga desde hace años y conocida de la supuesta víctima. Todo con el fin de dialogar sobre el plan que se tenía para llevar a futuro de intervenir en un centro de rehabilitación
cercano al municipio de Tecate, a la supuesta víctima, ya que desde hacía 3 meses atrás presentaba algunos desajustes de comportamiento, los cuales iban desde depresión hasta euforia y algunas veces irritabilidad. Verbigracia de esto serían los celos excesivos que presentaba hacia su novio, el señor Justo Madrazo. Esto de acuerdo a la declaración hecha tanto por la señorita Isabela Lora, así como por la psicóloga de la universidad a la que asistía, la señora Dolores. Todo giró cuando la señora Dolores se presentó en la cita después de seguir al señor Justo Madrazo. Se fue a los golpes hacia la señorita Isabela Lora, estando en un estado psicofisiológico anormal, según lo declararon el dictamen del perito anteriormente ante la sala. En ese momento, el señor Justo, preocupado por el estado de su novia y viendo que no había ningún otro pariente cercano a ella, se vio en la necesidad de velar por su bienestar, y es por eso que decidió apresurar el plan de intervenir en un centro de rehabilitación, llamando a su amigo el taxista, quien nos llevaría hasta aquel lugar. Él, como buen ciudadano, sabiendo que no se puede obligar a nadie a hacer lo que no se quiere, persuadió para que subiera la señora al taxi para hablar sobre el asunto que estaba pasando. Al llegar a la colonia Progreso a cargar gasolina, fue cuando decidió ser honesto con su actual novia y platicarle sobre su preocupación y llevarla al centro de rehabilitación. Fue en ese momento cuando la señora Dolores, presunta víctima, se convirtió de una manera histérica y empezó a golpear tanto mi representado como al taxista. En ese momento fue cuando el señor Justo Madrazo sacó de su chamarra un paquete con pastillas, las cuales se mostraron aquí como prueba y coincidieron con la descripción que dio alguna vez la psicóloga de la universidad, que alguna vez le cayeron a Dolores en la escuela. Que por cierto, en algún otro momento, el señor Justo Madrazo encontró en una actividad muy sospechosa a la presunta víctima, donde ella intercambiaba dinero por un paquete. La pregunta sería, señoría, ¿qué contenía ese paquete que tan de manera sospechosa tenía que realizarse la transacción? En ese momento, regresando a nuestros hechos, fue que Dolores amenazó a quien había representado, diciendo que le iba a presentar a uno de sus primos policías que tenía fama de muy violento. Fue en el momento que se percataron de que estaba una patrulla detrás de ellos, y en ese momento aprovechó la señora Dolores para salir corriendo del auto y calumniar a mi representado diciendo que la querían secuestrar. Por todo lo anterior, es que mi representado tenía miedo a ser agredido por un policía con fama de violento. Es por eso que salió corriendo del auto, aunque como ya sabemos la historia, llegó el policía y lo introdujo en la patrulla. No sin antes que al agente Negrete Patiño le resultó muy extraño el comportamiento tan sereno que tenía la señora Dolores. Tan sereno siendo para una víctima de privación ilegal de la libertad y de lesiones. Referente a la navaja multifuncional que contenía mi representado en esos momentos, cabe recordar que, como ella dijo en su declaración, es solamente un regalo de su padre y que lo contenía en ese momento por ser de uso común en su trabajo. Y si se quiere utilizar como algo que lo utilizaba para amenazar a la señorita Dolores, ¿por qué no pensar también que lo utilizaba por el simple hecho que él nos ha dicho, que era solo porque es un regalo de su padre y de uso común para su trabajo? Cabe recordar para esto que el estado psicofisiológico de mi representado fue normal según el dictamen del perito, caso muy distinto y que no podemos decir de la señora Dolores. Y sin hacer obvias las lesiones que contenía la señora Dolores, presunta víctima, no le asiste causa a mi representado, ya que así como el dictamen del perito nos dice qué lesiones contenía y qué gravedad tienen, así como el tiempo en que duran en sanarse, no nos dice el dictamen del perito ni nos asegura que esas agresiones hayan sido cometidas por mi representado. ¿Quién nos asegura que no fueron cometidas desde antes de que llegara a la cita donde estaba Isabela Lora y mi representado, ya que estaba en un estado psicofisiológico anormal del cual no podemos confiar? O igual, ¿quién no nos dice que se cometieron esas lesiones durante el altercado que tuvo al irse a golpes con la señorita Isabela Lora? Es por eso, su señoría, que esta defensa se presenta ante usted pretendiendo que se le absuelva de todo cargo
al ciudadano Justo Madrazo Rosado, de acuerdo al artículo 20 constitucional, que vela por el principio que todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Porque, su señoría, este no es el caso de una víctima de algún delito. No, este es el caso, la historia de un hombre que fue víctima del propio amor que le tenía a su novio. Es cuanto, su señoría. Muy bien.